Me llamo Mariana López Rivera. Tengo 38 años. Vivo en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en un departamento pequeño con 2 plantas de libros, una planta de aloe moribunda y la costumbre de despertarme muy temprano sin motivo claro. Trabajo como psicóloga en una ONG que atiende a mujeres sobrevivientes de violencia. De día me llaman para contener llantos que no conozco pero entiendo por instinto. Por la noche, muchas veces, me siento en la ventana a escuchar la ciudad, las campanas de una iglesia lejana, los vendedores de tamales que gritan en la madrugada, el olor a café recién hecho y a migas de pan entre las rendijas del piso. Estoy, si uso la palabra honesta, rota en pedazos que ya aprendieron a encajar de otra manera. No soy feliz en un sentido cinematográfico, pero resisto. He aprendido a respirar dentro de la herida. Antes de seguir, si te gustan las historias crudas que no adornan el dolor, suscríbete. No es fácil contarlo, pero quizá alguien ahí afuera necesita saber que no está sola. La carta llegó un martes, sobre cartón, tipografía elegante, los tonos crema y dorado de las bodas que se hacen para borrar rastro. Era la invitación de mi hermano Alejandro. Me llamaba Mariana, en la nota, con una cursiva que había aprendido a odiar, al final, una línea pequeña y fría: por favor, no asistas. Será mejor para todos. No había más explicaciones. Un mensaje de WhatsApp después: no lo tomes personal. Prometo llamarte después. Y su foto de perfil era una promesa que siempre sonó vacía. Alejandro y yo crecimos en un departamento con ventanas altas y una cocina donde mi madre intentó convertir el fracaso en sazón. Su comida olía a mole quemado y a paciencia. Nuestro padre se fue cuando yo tenía 9 años, cruzó la ciudad y no volvió a escribir sino en sobres herméticos llenos de excusas. El abandono lo tomó todo, y mi hermano, que era 2 años mayor, convirtió esa ausencia en una especie de lealtad rota, desapareció para no ver el dolor que quedaba. Cuando se fue a los 16, lo miré desde el portal como quien mira a alguien que se arrastra hacia un abismo con una sonrisa. Me prometí que no le perdonaría a la facilidad. En la casa se instaló el silencio, la madre que limpiaba inútilmente las huellas de la noche, las facturas en la mesa, las noches de insomnio contando el tiempo hasta que el día no resolvía nada. Alejandro volvió de vez en cuando con excusas nuevas: trabajo, estudié, lo aclaré todo. Nunca se quedó. Jamás tomó la responsabilidad por nuestras grietas. Y sin embargo, cuando él llamó para decirme que se casaba, algo en mi cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romper. Recuerdo la textura de la invitación cuando la toqué por primera vez, el papel grueso, frío, y el estampado con filigranas que parecían sonreír. El lugar, un jardín en el Estado de México con faroles y césped perfecto, un banquete que prometía borrar las raíces. La novia, Clara Ruiz, una mujer hermosa en las fotos, sonrisas fingidas, un perfil en Instagram que mostraba viajes y vestidos que me hacían pensar en catálogos. Por supuesto que Alejandro había elegido a alguien así, alguien que podía comprar la calma que nosotros, de sangre y memoria, no podíamos permitírnosla. Hay una parte de la narración que siempre duele más contarlo en voz alta: la noche en que mi madre se descompuso y Alejandro no contestó el teléfono. Tenía fiebre alta, deliraba. Yo le pedí que viniera, que ayudara, que recordara que era su madre. Alejandro dijo que estaba en una reunión, que llamar a una ambulancia era para los débiles, que esto no es lo mío. Mi madre pasó la noche sola en la sala, y yo aprendí a sostener el peso de alguien que no podía sostenerse. A la mañana siguiente, cuando por fin llegué al hospital, mi madre me miró como si me pidiera que la devolviera al sitio donde había quedado. Alejandro llegó al tercer día. Dicen que vino porque tenía que arreglar papeles. Yo sabía que no vino a verla, sino a revisar la correspondencia del edificio donde había dejado sus cartas para, cuando las necesitáramos. Esa noche me prometí una cosa: no permitiría que Alejandro usara la boda para blanquear lo que había abandonado. No quería un acto de venganza que me convirtiera en su antagonista, quería que pagara, si no con escarmiento, si con la verdad. Él me pidió que no asistiera, convencido quizá de que mi ausencia era la mejor manera de evitar preguntas incómodas. Si no estás, no hay drama, me dijo por mensaje. Ven a la recepción después, en confianza. ¿En confianza? ¿Acaso la palabra, confianza, no había sido la que nos había fallado durante décadas? El dilema se instaló como una piedra bajo mi lengua. Asistir significaría normalizar algo que nunca fue normal, permitir que la ciudad luciera hermosas mesas mientras en mi casa se acumulaban facturas y que el abandono quedara sin consecuencias. No asistir implicaba abandonar la posibilidad, por mínima, de un encuentro donde tal vez él, por fin, me mirara distinto.
¿Qué tipo de justicia quería? ¿Retribución pública o la posibilidad de que la verdad, en su forma más cruda, obligara a alguien a mirar? Pasé noches sin dormir. Caminaba por Roma como una persona que regresa a la escena de un crimen que no entiende. Los tacos de la esquina sabían a metal y nostalgia. En el mercado, el olor a cilantro y limón parecía un consuelo insuficiente. Hablé con amigas, con compañeras de la ONG, unas me dijeron que la ausencia era digna, otras que el silencio podía ser cobardía. Mi terapeuta, que conozco desde hace 3 años, me miró con la calma de alguien que ha visto demasiadas gestas mal dirigidas y dejó una frase simple: lo que harás, hazlo con tu verdad, no con la venganza como combustible. Esa frase fue la que me impulsó a tomar una decisión que, si te soy honesta, me costó más que cualquier confrontación física: dar la boda que él realmente se merecía, no con insultos, no con escándalo televisivo, sino con una ceremonia de claridad. Pensé en exponer sus no dichos delante de la gente que lo celebraba, en poner sobre la mesa aquello que siempre escondió. No lo haría con la crueldad de un espectáculo, lo haría con la fría honestidad que suele curar más que la venganza. Sabía que había riesgos: romper relaciones, convertirme en la mala, enfrentar la posibilidad de quedarme sola de verdad. Pero también sabía algo aún peor: vivir con la sensación de haber permitido que el olvido salvara a quien debía rendir cuentas por el daño. La ciudad seguía ahí, indiferente, los vendedores de fruta gritaban, el tráfico bullía en lontananza, una señora tendía ropa en un balcón. Y yo, en mi pequeño departamento, con una carta en la mano, decidí que no me iría. Preparé una libreta, reuní fotografías, fui a buscar a mi madre y le pedí que me contara todo otra vez, como si la verdad pudiera recobrarse en esas repeticiones. Si esto te está resonando, darme un me gusta ayuda a que más personas escuchen estas historias difíciles. No porque busque aprobación, sino porque sé que en la comunidad hay quienes necesitan saber que el coraje puede tomar formas inesperadas. Planear fue como desarmar un reloj antiguo: cada pieza llevaba tiempo y, en ocasiones, polvo que dolía al respirar. No quería que la boda se convirtiera en un espectáculo sanguinario, necesitaba algo que obligara a mirar. Empecé por quien sabía más: mi madre. La llamé, la llevé a tomar un chocolate caliente y le pedí que me contara, con paciencia, todo lo que había guardado por años. Al principio vaciló, su voz era un hilo que temblaba. Pero la verdad tiene la costumbre de salir, y ella habló de las cartas sin abrir, de las promesas hechas en voz baja, de noches en vela esperando a un hijo que no sabía sostenerla. Luego llamé a exnovias, a compañeros de trabajo antiguos, a vecinos de la infancia. Cada conversación era una lágrima que se convertía en prueba. Encontré cartas escondidas en cajas, fotos donde Alejandro aparecía con cara de cómplice junto a un hombre que resultó ser el padre que nos dejó. Había facturas de préstamos que había pedido, por necesidades de trabajo, y nunca pagó. Una antigua novia me contó, con voz rota, cómo él le prometió matrimonio y la dejó embarazada sin ofrecer una alternativa. Sus palabras calaban como agujas: tuve que dejar a mi hijo con mi madre porque él nunca apareció. Otra mujer, una compañera de la universidad, dijo, sin dramatismo, que Alejandro era experto en prometer y no cumplir, que su palabra era un billete falso. Recopilé todo en carpetas. No por el gusto de exponer, sino con la razón de ofrecer un espacio para que esos pedazos pudieran hablar. Empecé a escribir un guión que no era un guión, una estructura para una ceremonia donde la palabra felicidad no estaría sola, donde también se escucharía responsabilidad, abandonar y memoria. Contacté a algunas de las personas que había entrevistado y les propuse algo delicado: que, en vez de guardar el dolor en sus casas, lo trajeran a la boda como testimonio. Les expliqué mi intención con brutal sinceridad: no quiero destruir, quiero que la verdad exista en un lugar que suela celebrarse. Muchos dudaron, algunos aceptaron con lágrimas. Otros no pudieron. Eso ya era parte de la verdad: la gente, cuando se enfrenta a la exposición, tiene miedo. No todo fue conspiración. Hablé con la novia, Clara, con la esperanza de que no supiera. Le escribí un mensaje largo, sin juicio, solo buscando abrir un diálogo. Su respuesta fue fría: Alejandro me pidió que no lo hagas. Él ya habló con su familia. Gracias por entender. La frase se sentía como un cerrojo. No supo, y eso me hizo decidir que mi acción no sería violenta hacia ella, no la pintaría como la culpable. Alejandro había elegido el silencio, la negación. Yo no quería sumar a alguien que quizá también tenía verdades por descubrir. Sin embargo, no podía permitir que la palabra celebrar borrara lo que había sucedido.
Había un lugar dentro de mí donde la venganza y la compasión se peleaban cada noche. Me dormía y despertaba con esa pelea en el pecho. A veces, en la habitación oscura, me imaginaba a Alejandro en el altar, con el velo de la impunidad cubriéndolo, y a mí entrando con una caja de papeles que explotaran a su alrededor. Era una fantasía, y la fantasear no me convenía, necesitaba algo humano, que dejara espacio para la posibilidad de cambio pero que no regalara la verdad en bandeja. Contraté, en secreto, a una amiga que dirige un pequeño colectivo de teatro y que sabía manejar la voz pública de manera respetuosa. Le expliqué la idea, no un escándalo, sino una intervención poética. Ella me propuso un recurso, que durante la recepción se proyectaran testimonios en audio entre las canciones, que no fuera una acusación directa en el altar, sino pequeñas voces que, como piedras en el agua, hicieran ondas. Podemos hacerlo sin humillar a nadie, dijo. Podemos crear un espacio donde la verdad hable por sí sola. Me fascinó la imagen, la verdad como sonido que atraviesa y no como arma. Preparé las grabaciones. Algunas llegaron en audios temblorosos grabados con teléfonos, una madre que contó cómo esperó una llamada que nunca vino, una exnovia que dijo que lo amaba y quedó sola con un hijo, mi propia madre con un recuerdo de la casa vacía. Seleccioné fragmentos que no sobrepasaran el límite de exponer para dañar, quería que fuera suficiente para que los presentes sintieran el peso de lo que había sucedido. Además, pedí a mi amiga que pusiera música de fondo, no una canción de ruptura, sino una pieza lenta que permitiera a la gente escuchar. Mientras ensamblaba las piezas, también preparé mi propia intervención. No me parecía justo, ni sano, convertirse en el juez, preferí ser la narradora. Escribí un texto breve, sin teatralidad, en el que contaría nuestra historia y lo que esperaba de Alejandro, reconocimiento y responsabilidad. En algún punto, mi mano tembló tanto que pensé que no podría hacerlo. Pero este no era un impulso teatral, era la necesidad de poner palabras a un silencio que había marcado mi vida. Hay que decirlo sin eufemismos, planeé esta intervención, sabiendo que podía ser el detonante de una ruptura definitiva. Amigos me dijeron que era una locura, que me haría quedar mal, que me volvería la mala de la película. Otros me dijeron que era el acto más valiente que podían imaginar. Y yo, que llevo años conteniendo historias ajenas, me di cuenta de que había llegado el momento de sostener la propia. No para el aplauso, no para el escarnio, sino para la posibilidad de que la palabra boda no sirviera para esconder. Si esto te está llegando, comenta si alguna vez tuviste que decidir entre la verdad y la calma aparente. Me interesa leer cómo la gente experimenta estas bifurcaciones. Estaré leyendo los comentarios, cada palabra importa. El día de la boda olía a cielo abierto y a flores compradas por decenas. Era una tarde de calor translúcido, con un viento que más que refrescar parecía pasar la mano sobre una herida para ver si dolía. Llegué con mi vestido gris sencillo, sin brillos, sin pretensiones. Sentí la mirada de antiguos vecinos, algunos me sonrieron con neutralidad, otros con esa curiosidad que esconde juicio. Entré al jardín y noté la perfección del montaje, mesas con manteles blancos, copas que brillaban al sol, una mesa de dulces que parecía más un altar a la abundancia. Clara, la novia, apareció como una pintura, risa medida, ojos ligeramente nerviosos. Alejandro lucía impecable, con una sonrisa que ya conocía, esa misma sonrisa que había usado para esquivar responsabilidades. La ceremonia transcurrió con un ritmo convencional, las lecturas románticas, la música de un cuarteto de cuerdas, las promesas que se dicen sin pensar en sus consecuencias. Yo estaba en una banca lateral, con la libreta en el regazo y la respiración encajada. Mi corazón golpeaba contra las costillas con la persistencia de quien teme ser descubierto por su propia verdad. El oficiante, un hombre mayor, leyó sobre el compromiso y la constancia, palabras que me sonaban a broma frente a quien había abandonado una vida. La intervención que habíamos planeado comenzó en la recepción. No quería arruinar el ritual de la ceremonia, había decidido que la verdad saldría donde la gente ya permitía la conversación, en el vino, en las mesas, en las risas que se suponen discretas. La proyección inició entre las canciones. Al principio, la gente no entendió. Se escuchó un murmullo, ¿qué es esto? Y luego, con voz rota por los nervios, apareció la voz de mi madre en el altavoz, Ale, llegaste tarde toda mi vida. Un silencio que pesó más que cualquier aplauso. No era un grito, era la voz de quien había sostenido el peso de su propia desilusión. Luego vinieron otros audios, la exnovia que habló del hijo que crió sola, un vecino que recordó promesas de dinero no devuelto, una compañera que contó una noche en la que Alejandro se ausentó cuando se le necesitaba.
No había insultos, solo testimonios. Y en medio de ellos, la música de fondo que parecía abreviar las palabras en una espera. Las caras cambiaron. Algunos se rieron nerviosamente, otros miraron a Alejandro con incredulidad. Clara salió del grupo y se sentó en una banca. Las manos le temblaban. Un invitado, que era amigo de Alejandro desde la adolescencia, se levantó y dijo con voz grave: «No sabía, Ale». Su frase fue un agujero en el tejido del festejo. Sentí como si el aire se volviera más denso. Había quienes comenzaron a acercarse a Alejandro con preguntas que antes no se atrevían: «¿Es esto verdad? ¿Cómo pudiste?». Y en ese punto, yo entendí algo importante: la acción no buscaba la humillación del hombre, sino hacerle responsable frente a quienes lo celebraban. Porque celebraban a alguien que, quizá, no era lo que creían. No se trataba de exponer el pasado para destrozar, se trataba de permitir que la comunidad supiera. La responsabilidad, pensé entonces, no es solo personal, también es colectiva. Alejandro se quedó pálido. Su sonrisa no aguantó. Hubo un instante en que lo vi como a un niño que se da cuenta, por primera vez, de que la adultez trae consecuencias. Se acercó a la mesa donde yo estaba y me dijo, en voz baja: «¿Por qué?». No fue ira. Fue incertidumbre, esa misma que yo sentí cuando era pequeña y esperaba una mano que no venía. Le contesté sin gritar, sin acusarlo con odio, porque el silencio te protegía, y yo no puedo participar en la celebración de algo que borra nuestras historias. Mi voz era un canal de agua fría que me refrescó la boca del estómago. Lo que siguió fue un caos medido. Algunos invitados aplaudieron porque lo que escucharon les pareció justo, otros se levantaron indignados y comenzaron a recriminarme. Hubo una discusión que escaló hasta una pelea casi física entre dos invitados que tomaron bandos. La novia gritó, y por un segundo pensé que todo era ruina. Pero en medio del ruido, hubo un momento de calma. Alejandro salió corriendo, se subió a un auto y se fue sin despedirse. No hubo gritos de reconciliación, no hubo patetismo triunfante, hubo la salida de alguien que, por fin, enfrentó la consecuencia más humana: irse. Caminé al borde del jardín, escuchando el eco de las voces, y sentí una náusea que no había sentido nunca, la mezcla de culpa y alivio. Me apoyé contra una pared fría y empecé a llorar. No eran lágrimas de triunfo, eran lágrimas de quien ve que la verdad produce heridas, y que algunas heridas tardarán en curarse. Sentí el cuerpo temblar, un frío en las manos, la garganta apretada. Una mujer del colectivo teatral se acercó y me abrazó con una ternura que me hizo agradecer en silencio haber compartido este momento con personas que comprendieran la responsabilidad de la palabra. En los días que siguieron, las reacciones fueron tantas como las voces en el jardín. Alejandro no volvió durante semanas. La novia habló con abogados, algunos familiares me llamaron para reprocharme por haber manchado una fiesta, otros me agradecieron por darles la posibilidad de saber. Mi madre me llamó llorando, agradecida y triste a la vez. Por la noche, me despertaba con la sensación de que había hecho una travesía moral riesgosa, había cruzado una línea que algunos consideran sagrada, la normalidad social, y eso tiene un precio. ¿Valía la pena? En mi pecho, la respuesta era compleja, hubo alivio y también paciencia por lo que vendría. Si esto te está tocando, por favor comparte tu experiencia en los comentarios. Estas historias son para que seamos compañía cuando la decisión pesa. El abandono de Alejandro dejó una casa de ecos. La ausencia tiene la costumbre de hacerse más sonora que la presencia. Durante las semanas siguientes, la ciudad pareció mirarme con un prisma distinto, algunos me miraban con respeto, otros con resentimiento. Hablé con mi madre largas horas, ella me contó cosas que no había querido decir en el jardín, historias pequeñas que, sumadas, formaban un mapa de negligencias, cartas guardadas, promesas pospuestas, una pensión nunca cobrada. Su voz, antes frágil, ahora tenía un filo nuevo, como quien recupera un derecho. Alejandro, por su parte, empezó a aparecer en fragmentos. Mensajes a deshora, llamadas cortas que no procuraban reconciliación, sino alivio propio. Una noche llamó llorando, pidiendo que regresara a su vida. «Mariana, pensé que si arreglaba todo antes de hablar contigo, te lo pedí porque no quería lastimarte». Le dije que venía por teléfono, que su forma de no lastimar había sido la que más daño nos había hecho. Le ofrecí una condición que resonaba más justa que la ira, que buscara terapia, que enfrentara las deudas pendientes con quienes lastimó, que empezara a trabajar en reparaciones reales. Su silencio fue la respuesta más honesta que recibió. Hubo consecuencias externas que no pude prever,
la novia inició una demanda por difamación. No era la demanda de alguien que busca justicia, sino la de quien desea que el desconocimiento sea restaurado mediante la vía legal. Los audios, sin embargo, eran testimonios reales. La batalla legal no me intimidó, lo que me preocupaba de verdad era el costo emocional para las personas que, con valentía, se habían puesto delante de un micrófono para decir una verdad. Mandé mensajes de agradecimiento a quienes me habían confiado sus voces. Muchos me respondieron con palabras de alivio, por fin se dijo, gracias por darme espacio para hablar. Otros se sintieron vulnerables al verse expuestos. No hay acción de verdad que no deje huellas a su paso. Mi trabajo en la ONG también me dio una lente importante. Allí, diariamente, sostengo la vulnerabilidad ajena. Vi en mi propio acto una equivocidad humana, la interpelación no siempre cura, pero puede abrir una puerta. Fui a supervisión, hablé de mi culpa, de mi miedo a haber causado daño. Mi supervisora me miró y dijo, la reparación no es solo para quien la pide, es para la comunidad. Esa frase se me quedó como consigna. Con el tiempo, empecé a comprender que lo más radical que había hecho no fue exponer a Alejandro, sino devolver la palabra a quienes se la habían negado. No pretendí, en ningún momento, ser su jueza definitiva. Lo que busqué fue la honestidad pública que lo hiciera responsable. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Me hizo perder amistades? También. ¿Hubo arrepentimiento? No por la verdad, sí por la dureza que siguió. A veces la verdad es tan cruda que parte a quienes la dicen y a quienes la escuchan. Pero también limpia en una medida que la calma superficial no consigue. Un giro inesperado llegó meses después. Alejandro volvió de la ciudad donde se había ido y tocó mi puerta. Estaba más delgado, con la mirada de quien ha pasado por el arado. Me pidió hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde la luz de la tarde dibujaba una línea en la encimera. No fue un encuentro cinematográfico. No hubo lágrimas inmediatas, ni consuelo instantáneo. Me habló de un terapeuta que empezó a ver, de cartas que había vuelto para pagar, de llamadas a su hijo. Siempre me negué a usar la palabra hijo en voz alta sin antes saber. Me dijo que había empezado a enfrentar lo que sus mentiras habían generado. Y en su voz había algo de honestidad que antes no había escuchado. No quiero decir que todo se arregló. No es el tipo de historia que termina con un lazo resuelto y perfecto. Alejandro y yo seguimos tensos, su palabra ahora tiene más peso, pero también sabemos que la reparación es larga. Lo que sí cambió fue mi relación con la culpa. Dejé de sostener la idea de que mi intervención debía borrar su historia. Ella, por el contrario, abrió una posibilidad de que la comunidad supiera y que Alejandro, si decidía, pudiera reconstruirse desde la verdad. Si esto te está llegando, no olvides suscribirte si quieres escuchar más finales con matices, no con certezas. Y si viviste algo parecido, escríbelo, leeré cada comentario con respeto. La lección que me dejó todo esto no es heroica ni sencilla. Aprendí que la verdad, plantada en un lugar de celebración, puede producir horror y alivio a la vez. La boda que, realmente se merecía, mi hermano no fue una comedia de ajustes finales ni un ajusticiamiento público, fue una oportunidad para que la responsabilidad tomara lugar en el mismo escenario donde antes solo se vendía alegría. Eso cambió la vida de algunos, y la rompió para otros. No es mi intención celebrar la ruptura, sí, en cambio, sostener la idea de que la reparación requiere coraje, y sobre todo, responsabilidad continua. Hoy camino por la colonia y veo cosas distintas, el puesto de tamales donde la señora me saluda por nombre, la lavandería que nunca cierra, el parque donde solía jugar de niña. Me siento diferente en la piel. Ya no espero que otros paguen por lo que me faltó, tampoco me esfuerzo en borrar a quienes fallaron con un plumazo de rechazo. La medida que encontré es incómoda y humana, dejar que la verdad haga su trabajo y estar dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario para la reparación, si es que llega. Mi madre está mejor. Ha encontrado un grupo de amigas con quien comparte tardes. Dice que el jardín ha recobrado un color que no veía desde hace años. Mi relación con Alejandro es, como dije, un proceso. Hay llamadas menos evasivas y gestos pequeños de presencia. No es suficiente y quizá nunca lo sea para sanar todo lo que quedó atrás, pero es un comienzo. Yo sigo yendo a trabajar, sigo escuchando historias que me atraviesan, y todas me recuerdan que la acción de decir la verdad no es un acto aislado, es un compromiso de vida. Si hay una reflexión para dejarte, es esta: no confundas la paz con la olvido. Hay momentos en los que el silencio no es noble, es cómplice. Elegir la verdad, aun cuando dañe el festejo superficial,
puede abrir puertas a una justicia íntima que no siempre se ve, pero que se siente. No hago un llamado a la confrontación automática, hago un llamado a la coraje con límites, al acto deliberado de escoger la honestidad sobre la comodidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite compañía en decisiones difíciles. Y si estás pasando por algo similar, busca apoyo. Hablar con alguien de confianza o con un profesional puede ser la diferencia entre cargar el dolor solo o encontrar caminos para repararlo. Me quedaré leyendo tus comentarios, y si quieres, suscríbete para escuchar otras historias donde la verdad y la vulnerabilidad pelean por un respiro.